ver si sale la presentación. Ahí está. Bueno, paso a contarles un poquito la temática. En esta charla ustedes van a ver cosas que a lo mejor les resultan un poquito complejas. Buen día a todos primero. Buenos días, doctor. Buen día. Un poquito Buenos días. Y el punto en cuestión es el siguiente. Los que ya dieron el práctico de esto, ¿no? Seguramente van a... seguramente, yo no sé por qué yo no los veo a ninguno de ustedes y estoy compartiendo la pantalla. A ver. ¿Ustedes están viendo? Sí, doctor. Bien. Entonces, ya se van a ver familiarizados a ciertas cosas que se digan en este teórico. Los que dieron ya el práctico de la parte de trauma. Los que no hayan dado la parte del práctico de trauma, le va a resultar algo, digamos, un poquito más complejo para su interpretación, pero no se desesperen porque vamos a empezar a dar todos los prácticos y vamos a ampliar y enriquecer este teórico. ¿Está? Bueno, el trauma musculoesquelético. El trauma musculoesquelético es muy común y rara vez pone en peligro la vida, salvo que tenga otras lesiones. Pero si las lesiones musculoesqueléticas graves pueden indicar la existencia de otro tipo de lesiones en otros compartimentos, ya sea el abdominal, cráneo, pelviano o torácico. En definitiva, cuando el trauma es de miembros y localizado, como en el deporte, es una cosa que se soluciona de una manera y la asistencia inicial es de una manera. Pero nunca hay que quedarse solamente con eso, sino que siempre hay que revisar completamente al paciente. Y nos encontramos con ciertas cosas, hemorragias, síndromes compartimentales, que pueden también haber un aplastamiento, si hay fracturas de huesos largos en pacientes añosos, sobre todo, puede haber embolias grasas, y esos son problemas que ponen en peligro la vida del paciente y de la extremidad. Entonces requieren una reevaluación constante, que ya lo vamos a ir viendo. Dentro de la revisión primaria tenemos la resucitación, que es lo que habitualmente hacemos con enfermos graves e inconscientes o en peligro de vida. Ustedes saben que revisión primaria es revisar completamente al enfermo y determinar qué es lo que lo puede hacer perder la vida, y de esa manera actuamos sobre eso porque queremos tener a alguien vivo y después sin complicaciones. Ese es el resumen de qué es una revisión primaria en trauma. Es: no quiero que esta víctima de un trauma se me muera y quiero que tenga el mínimo de complicaciones. Con eso podemos decir filosóficamente qué es la revisión primaria. Entonces lo resucito si es necesario, que es esa frase, esa palabra resucitar. Yo creo que el único que resucitó fue Cristo en la historia. Entonces nosotros lo que hacemos es le brindamos apoyo, lo traemos, lo sacamos del paro, lo sacamos de su estado de shock. Eso le llaman en los textos a veces resucitar. Pero tenemos que, ¿qué es lo que puede hacer perder la vida en un trauma musculoesquelético? La hemorragia. La hemorragia. ¿Por qué? Porque estamos frente a un trauma donde el cerebro está intacto, donde el tórax supuestamente no hay, los órganos internos del tórax no tienen nada, las presiones, el aparato abdominal, los órganos internos del abdomen tampoco, pero tenemos que reconocer y controlar las hemorragias. Cuando las hemorragias son visibles, tenemos el método de la compresión directa. Cuando
las hemorragias muchas veces no son visibles, sino se manifiestan por una fractura, por deformidad de un miembro, el ferular, la fractura, disminuye la pérdida de sangre. Y si el paciente ha perdido mucha sangre, es conveniente la reposición con líquidos, cosa que últimamente ha sido revisada. Antes poníamos fisiológico, ringelactato, 3 litros de sangre por cada litro perdido, y hoy se dice que no hay que hacer ese tipo de resucitación, sino la sangre se repone con sangre o entra un protocolo de transfusión masiva. De esta manera nos encontramos con un enfermo que puede haber perdido sangre, que debemos controlar. Decían mis maestros en la facultad antes, cierren la canilla para que no se pierda la sangre y repongan lo perdido. Y el otro factor es el dolor, aliviar el dolor. Prevenir las lesiones de los tejidos blandos. Los huesos, cuando salen, pierden su alineación, rompen tejidos blandos, rompen nervios, rompen venas, rompen arterias e inclusive planos musculares. Eso tenemos que aplicar las férulas, evitando el retraso de la reposición de lo que se necesite para compensar al paciente. La ferulización se realiza tomando el pulso distal, alineando los miembros si se puede, y si no, dejándolo fijo en la angulación donde se encuentran, para después hacerlo eso en otro ambiente. Eso, lo anterior haremos en el sitio del accidente. La radiografía, ya una vez en el hospital, se hará de acuerdo a cómo corresponde. Un segundo. Ahí está. Se hará de acuerdo a cómo corresponden las placas radiográficas, tomando una articulación, las dos articulaciones proximales al sitio de la fractura. En algunas cosas, en algunos pacientes, en algunos casos tendremos que buscar otro tipo de trauma. Acuérdense, el trauma de un miembro inferior puede ser la punta de un iceberg de un gran trauma de columna, de cadera o de tórax. Buscar otros traumatismos siempre, dependiendo de la cinemática del trauma. Determinando las condiciones, obviamente, dependiendo de cómo se encuentra el paciente. En lo que corresponde al miembro inferior, siempre hay que pensar que puede haber una lesión de pelvis, sobre todo si se encuentra inestable la pelvis o hemodinámicamente si hay un sitio, si no hay sitio de sangrado y no hay sangre en el abdomen está bien, no hay alteración en el tórax, pero el paciente está en shock y no veo pérdida de sanguínea evidente y sustanciable, lo que tengo que pensar que la sangre está en algún lado. ¿Dónde puede estar si hay una inestabilidad pelviana? En el compartimento del abdomen inferior o la pelvis. Y así llego a la revisión secundaria. En la revisión secundaria tengo que ver la historia clínica, donde sí me va a interesar el mecanismo de lesión. No es lo mismo una persona que ha caído de altura o una persona que ha sido embestida por una motocicleta o una persona que ha sido embestida por un automóvil. Y en este caso de la motocicleta me acuerdo de una anécdota. Cuando estaba de guardia activa una vez, resulta que una colega me trae un paciente con ambulancia y me dice: incidente vehículo motor, moto contra peatón. Moto contra peatón. Bueno, ¿cómo fue? Se le cayó la moto en realidad al traumatizado. ¿Y qué moto era?, pregunto yo. La colega parece que no le gustó mi pregunta, como parecía una pregunta chismosa, digo yo, de las historias clínicas chismosas.
como si era importante la moto que se le cayó arriba del peatón. Bueno, pero pregunto yo a ustedes, ¿es lo mismo que se caiga una Hondita 50 arriba de una persona o una Honda 1000 o una CBR 600 arriba? Los pesos son distintos, el trauma es distinto. Quiere decir que el mecanismo de lesión atañe a todo lo que significa la posibilidad del trauma. También es cierto, el medio ambiente, si había llovido, si hacía frío, si había nieve, cómo era que estaba, no tenemos esos problemas, gracias a Dios, en el norte, pero sí tenemos problemas del frío. Ustedes bien saben que alcohol, velocidad, van de la mano con trauma o accidentes o incidentes de tránsito. Con el frío, el alcohol nos hace perder también, nos lleva más rápido a la hipotermia. Tenemos que ver también la historia clínica amplia no es de extensión, sino los antecedentes, los medicamentos, las libaciones, las patologías previas, como hemos visto cuando dimos el examen secundario, la revisión secundaria, y los cuidados prehospitalarios para que el paciente llegue al momento, haya llegado a nuestros servicios en condiciones adecuadas. ¿Se va entendiendo? Sí, doc. Bueno. El examen físico de la revisión secundaria, si lo recuerdan, es de pie a cabeza. Hay que exponer evitando la hipotermia. Acuérdense que ahora viene el verano, nosotros estamos con aire acondicionado a full, y a lo mejor son las 3 de la mañana, no está tan caluroso, nos traen un paciente mojado, alcohólico, y nosotros le sacamos la ropa para exponerlo completamente en un aire acondicionado al extremo, y terminamos teniendo un paciente con una complicación. Y también no con la temperatura adecuada para la reposición de los elementos que le hagan falta. Tenemos que identificar qué vamos a hacer. Otra vez vamos a ir a la A, B, C, D y E. Una vez que terminamos eso, vamos a ir a las extremidades. Vamos a ver las lesiones que se encuentran, si hay movilidad normal, si hay rigidez, si hay fijaciones de algunos miembros. Vamos a ver la circunferencia de los miembros, vamos a ver la alineación, vamos a tener en cuenta la temperatura de la piel, vamos a tener en cuenta la sensibilidad, vamos a tener en cuenta nuevamente la estabilidad de la pelvis, el tacto rectal, si hay hipotonía o no, si hay sangre o no, y vamos en los genitales, vamos a ver hematomas, sangre en el meato, sobre todo si es hombre, comunicaciones en la mujer, entre vagina recto o vagina a veces podemos tener incrustaciones de algunos huesos, y así vamos a ver cada uno de estos parámetros que fui nombrando. Piel, acuérdense que la circulación de la piel mantiene la temperatura y el color, los reflejos neuromusculares y el esqueleto a nuestra palpación. Entonces, estamos que miramos, es la sigla MES, en este caso no es necesario la E, no es fundamental la E, MES es mirar, escuchar y sentir. Entonces debemos mirar si hay sangrado, deformidad o el color de los miembros. ¿Qué puede suceder con esto? Si está sangrando, compresión en el lugar del sangrado. Deformidad, trataremos de alinear la fractura, siempre tocando el pulso distal, y cuando desaparece el pulso distal, vuelvo a la posición anterior, porque si no voy a dejar sin circulación en la parte distal del miembro, en el caso de cualquiera del miembro superior o miembro inferior. El color, si está pálido, evidentemente un problema de perfusión arterial tiene. En algunos casos puede no haber deformidad.
puede haber no fractura, pero puede haber una contusión a nivel de la arteria que provoca el estupor arterial, que es como un espasmo intenso de la arteria, y eso muchas veces se da en la poplitea y dificulta la perfusión del miembro de la pierna del lugar afectado. En la parte posterior tenemos que rodarlo al paciente, girarlo en todo, siempre cuidando la alineación de la columna y mirar si no hay lesiones. Lo que me refería al síndrome, muchas veces el estupor arterial se da con la luxación anterior o posterior de la rodilla. Y si el paciente tiene movimientos espontáneos, le pedimos al paciente, si tiene dolor, le preguntamos, y si dice que no, le pedimos que mueva el miembro o que se mueva espontáneamente. Eso va a ser un indicio o un buen dato para pensar de que no tiene una lesión o que debo prestar más atención a esa zona porque no la puede mover. El sentir, lo tocamos al paciente, vemos la temperatura, vamos a ver si a la palpación le provocamos dolor, y la crepitación ósea, de la misma que le hablaba cuando hablábamos de traumatismos torácicos, el hueso se mueve y ustedes se dan cuenta después cuando anden más en lo que se refiere a traumatología, que el diagnóstico se da por el diagnóstico de fractura, es clínico, no es radiológico. ¿Tá? La sensibilidad, probamos la sensibilidad del paciente, la estabilidad articular, si está bien fija la articulación, si se mueve, si se moviliza, y vemos todo el paciente, la espalda, la pelvis, la sensibilidad y si hay o no hundimiento. Un segundo, por favor. Bueno, ¿ahí ven bien? Sí, doctor. Perfecto, doctor. Sí, doc. Perfecto. Bueno, la evaluación circulatoria se medirá, como hoy decía, por el color y la temperatura, el pulso y el llenado capilar, y tendremos las alteraciones neurológicas por las parestesias y también cuando aparece la parestesia, cuando hay disminución de flujo muchas veces y también cuando hay la isquemia es muy prolongada, la alteración de la sensibilidad protopática. Podemos encontrar cuando hay traumatismos arteriales un soplo, y si es ocultativo, ahí viene la E, escucho, y el frémito, que es la palpación. Radiología. Tenemos que guiarnos por los hallazgos clínicos, y ese es el sector donde vamos a estudiar. La articulación proximal y distal al sitio de la lesión, y debemos obtener dos proyecciones generalmente, una frontal y otra de perfil.
no hay que retrasar los radiografías en caso, por ejemplo, si tenemos un trastorno vascular, si no tenemos trastorno vascular, compromiso vascular, podemos sacar las placas. De lo contrario, tendremos que ver el compromiso vascular del miembro y cuando hay ruptura cutánea inminente, debemos alinear y realizar el tratamiento que corresponde. Dentro de las fracturas pélvicas, puede haber una hemorragia superior, puesto que cada trazo fracturario de la pelvis, nos hace perder 250 centímetros cúbicos de sangre. En este caso, si tenemos en cuenta 4 trazos, estaremos perdiendo ya 1 litro. Y la pelvis puede contener hasta 3 o 4 litros de sangre. Lo volveremos a ver en los esquemas que demostraré más adelante. Las hemorragias arteriales graves o bien el síndrome por aplastamiento provoca una lesión, una rhabdomiólisis con destrucción muscular que luego afecta al riñón y la eliminación de los metabolitos del músculo. Todas esas circunstancias ponen en peligro la vida del paciente. De allí que no debemos retrasar actuar sobre este tipo de lesiones porque estamos esperando una radiografía. Debemos trabajar en forma inmediata y después avanzamos sobre lo otro. La fractura de pelvis mayor. El mecanismo de lesión generalmente puede ser por una motocicleta, por un peatón, por un aplastamiento, caída más de 3 metros, puede haber fracturas de pelvis mayor. Otro caso que puede haber de estructuras pélvicas posteriores con traumatismos anteroposteriores o con traumatismos laterales, puede haber la pelvis abierta con lesión de los nervios, del recto y de la piel. La evaluación y manejo de este tipo de lesiones. La hemorragia ocurre rápido y se identifica tempranamente. ¿Por qué? Por aumento del pulso, por aumento de la frecuencia respiratoria, o si pierde el 30% recién, vamos a identificar de la tensión arterial disminuida. Cuando revisamos todo el paciente y no encontramos ningún tipo de lesión, pero el paciente está hipotenso y hay cierta inestabilidad pelviana, debemos pensar que ahí está la sangre. Heridas abiertas, cuando hay sangre en el meato, cuando la próstata está elevada, ese punto era una cosa que lo teníamos en cuenta mucho tiempo, pero desde el año pasado se comprobó que la elevación de la próstata no era patognomónico de ninguna lesión pelviana, no era tan evidente, pero sí el hematoma en expansión en la zona. Cuando tocamos el anillo pelviano tomándolo de las espinas ilíaca anterosuperior y vemos que tiene una movilidad normal, ¿qué tenemos que hacer en todos estos casos? El control de la hemorragia y la reposición de líquidos. Control de la hemorragia, ¿cómo lo haremos? Ya veremos, va a ser con la aplicación de un chiripá o los elementos adecuados. Si hay una herida penetrante, tendremos que comprimir. Si hay una fractura cerrada, con herida cercana a una herida, tendremos que lo tomamos como fractura expuesta. Hemorragias o hematomas con hipotensión. Extremidad isquémica, cuando tocamos una pierna que está fría y por encima del sector donde tocamos que está fría, tocamos que hay una fractura, o hay un hematoma, o hay un aumento de la circunferencia, tenemos que pensar que puede haber una arteria lesionada. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Parar el sangrado. Pero si la herida no está abierta, no hay una herida, ¿qué tenemos que hacer? Llevarla al quirófano posterior a un estudio arteriográfico.
Por eso se requiere la consulta quirúrgica inmediata. Nosotros en la guardia pararemos el sangrado, pero si no lo vemos, llamaremos al cirujano en forma inmediata. Cuando se provoca un aplastamiento, hay una destrucción de los músculos. Entonces, ¿dónde se elimina el metabolito de esa destrucción muscular? Por orina. Se denomina mioglobinuria. Todo esto antes provoca una acidosis metabólica con aumento del potasio y disminución del calcio y puede llevarnos a una coagulopatía. Ese edema que se produce en la zona, supongamos, un muslo que fue aplastado y generó un edema importante, o una pierna que fue aplastada y generó una destrucción muscular con aumento de la presión en el compartimento rígido de la aponeurosis del miembro, provoca la compresión de las arterias. Y esa compresión de las arterias provoca la isquemia del pie, en el caso puntual de lo que estaba dando como ejemplo. En esos casos tendremos nosotros que actuar sobre el pie, realizando una fasciotomía sobre la pierna, y a nivel de la alteración metabólica por la mioglobinuria y la destrucción muscular, aumentando los líquidos en forma endovenosa para alcalinizar la orina. Las fracturas abiertas y las lesiones articulares ponen en peligro la extremidad, no la vida. ¿Por qué? Porque como de hoy les explicaba, por ejemplo, una lesión articular en rodilla puede alterar la arteria poplitea o la vena poplitea y así provocar, en función de las lesiones vasculares, la pérdida del miembro. Puede provocar el síndrome compartimental y también una lesión neurológica cuando el paquete vasculonervioso es lesionado. Son muy frecuentes las lesiones por herida de arma blanca que seccionan completamente el paquete. ¿Cómo actuamos en función de las fracturas abiertas y las lesiones articulares? Vemos que puede haber lesiones de tejidos blandos, puede haber heridas abiertas y fracturas abiertas, y el tratamiento es ferularlo a nivel del accidente o del sitio donde lo estamos asistiendo donde le estamos dando la primera asistencia. Férulas, apósitos estériles sobre las heridas y lo trasladamos al centro asistencial. Consulta quirúrgica inmediata porque las fracturas expuestas deben ser tratadas en quirófano con la toalé correspondiente, con la profilaxis antitetánica y generalmente se le da una cobertura antibiótica. Las lesiones vasculares. Diversas lesiones puede haber. Heridas directas, contusiones con el espasmo arterial, lesiones de la íntima que se provoca como la ruptura de la íntima pero no de la adventicia. Entonces de afuera parece que no está rota la arteria pero adentro sí. Y la presentación son diversas. A veces en el inicio no nos damos cuenta y al otro día sí aparece el miembro isquémico porque la arteria se trombosó. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Los pulsos distales. Cuando están asociados con fracturas y luxaciones, debemos medir la integridad o evaluar o certificar la integridad de los vasos. Vale un Doppler, vale una arteriografía del territorio afectado. En algunos casos, el alineamiento de la fractura, cuando hay una fractura-luxación, provoca el estiramiento o la compresión del paquete vasculonervioso, en este caso de la arteria o de la vena, ya que estamos hablando de lesiones vasculares, y hace desaparecer el pulso distal. Por lo tanto, tenemos que volver a la posición anterior donde
vuelve a aparecer el pulso. Hay que verificar siempre los pulsos después de realizar la ferulización. Y la consulta quirúrgica es precoz. Fíjense esta foto donde vemos este miembro que tiene un tamaño y esta es la lesión fracturada. Acá tiene una lesión de rodilla. Hay un edema en la pierna, este edema y edema en el muslo. Esto, como saben ustedes bien, anatómicamente, hay vainas tendinosas rígidas. Cuando aumenta la cantidad de contenido dentro de esas vainas tendinosas, se empiezan a comprimir las otras estructuras. Háganse de cuenta que estamos en un ascensor con 3 personas y viene alguien más rellenito y trata de entrar, nos va a aplastar a nosotros. Nosotros somos las arterias y la vena y nos vemos aplastados. Por lo tanto, no vamos a poder llevar la sangre que corresponde hacia el pie. Resultado final, el pie isquémico, como si fuera de una trombosis, y si el paciente está inconsciente o si el paciente es diabético, no refiere dolor o tiene un trastorno en la sensibilidad, vamos a tener a las 24 horas el motivo por el cual amputar un pie por algo que no debíamos hacerlo, porque no había oclusión arterial, sino el síndrome compartimental. En resumido, y volviendo a la fisiopatología de esto, es el aumento de presión dentro del compartimento, provoca una isquemia en el nervio y en el músculo, con la necrosis correspondiente. Eso lleva dolor, parestesia, paresia e hinchazón. Y sucede muchas veces cuando lo revascularizamos al miembro, hay que sospechar que la sangre que le llega en forma inmediata puede haber un síndrome compartimental y si el paciente está inconsciente va a pasar desapercibido y tendremos que retirar los dispositivos conflictivos y realizar una fasciotomía, que es abrir la vaina aponeurótica para que disminuya la compresión a las arterias y a las venas y así favorezca la irrigación distal. ¿Se entendió? Si yo retiré todos los elementos que comprimían, lo atendí y saqué todos los elementos que comprimían y disminuyó el síndrome compartimental, puedo tratar de que no haya, que no tenga que hacer la fasciotomía. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? De adentro, ustedes ven mis manos ahí, ¿no? De adentro de mis manos hay algo que lo expande a esto. Si yo le pongo algo que comprime acá, porque la férula está muy apretada, multiplico la presión hacia adentro, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Si saco la compresión externa y disminuye la presión dentro del compartimento, puede ser que se pueda evitar la fasciotomía. Vamos a todos. La lesión neurológica generalmente se deben a fracturas luxaciones. Los lugares más frecuentes son el hombro con el nervio axilar y la cadera con el nervio ciático. Una fractura, una luxación de hombro, luxación de cadera, puede provocar daños a esos dos nervios en particular. Hay que reconocer la lesión e inmovilizarla y realizar la consulta inmediata a quien maneje ese tipo de lesiones. En algunos casos podemos realizar la reducción de la luxación y generalmente se puede hacer más fácil cuando hay luxaciones recidivantes de hombro, no tan así son las de cadera y sobre todo cuando no están acompañadas de una fractura. Hay que reevaluar una vez
realizada la reducción y ferulizar el sitio adecuado. Las lesiones ocultas debemos sospecharlas siempre. El sangrado oculto y el síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque debemos descubrir el por qué este paciente sigue taquicárdico y por qué este paciente sigue hipotenso. Y debemos sospechar que el paciente puede, en el caso del síndrome compartimental, puede no estar expresando el dolor que tiene por la isquemia y es una isquemia evitable y fácilmente tratable. Este tipo de lesiones tienen etiologías variadas. Lo que ustedes están viendo en la foto es una de ellas, las fracturas expuestas. Pero generalmente son traumas de alta energía y se da más frecuentemente en los miembros inferiores. Acá tienen un caso donde este señor sufrió una caída en la bañera de su casa y concurre a la consulta con hematoma en la región anterior e imposibilidad de extender el antebrazo sobre el brazo. Fíjense el brazo y fíjense el antebrazo. La imposibilidad de extender los dedos, en la que se observa lo siguiente. Vamos a ver. Se hace una radiografía y fíjense, volvemos para atrás. Vamos a hacer clínica. Hombro. Pierde la alineación del brazo. Seguramente hay una crepitación aquí. Hay un hematoma acá. Con esto yo ya tengo que sospechar una fractura. Pido la radiografía y encuentro o certifico la fractura. Pero tenía alteraciones, volvemos para atrás en los síntomas, imposibilidad de extender los dedos. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué puede haber afectado esta lesión? El nervio radial. Los nervios. Exactamente. La afectación del nervio radial. Entonces, esto es nada más que para demostrarle que la semiología supera, en algunos casos, al diagnóstico por imágenes, pero siempre es necesario certificar, obviamente. ¿Está? Estos son elementos que usamos, esta es la tabla rígida, a los que ya hemos visto parte del examen primario, examen secundario, ya vimos las maniobras que se realizan sobre la tabla rígida. Los que no dieron los prácticos todavía la parte de trauma, lo empezaron a partir de los prácticos siguientes. Estos son elementos que han visto algunos, no sé si lo vieron todos. Esta es una férula neumática que sirve para parar el sangrado. Si yo pongo un apósito en la herida, la inflo y debo tener en cuenta ciertos detalles como que no haya compresión circunferencial. Este es otro tipo de férulas. A ver si puedo hacer. Estas son férulas de tracción esquelética. Todo eso que veíamos es lo ideal. Todo esto son equipos muy lindos que todo el mundo queremos contar, pero la realidad de nuestros casos por ahí supera la ficción y tenemos que el entablillado del brazo con un cabestrillo es igual de útil, las piernas se pueden entablillar entre dos varillas, las fracturas de brazo se pueden poner con un vendaje tipo Belpó, o un echarpe y contraecharpe, que todo esto es igualmente de eficaz que todo lo anterior mostrado. Vamos. El tratamiento hospitalario en la urgencia se hace con un examen físico completo, con la radiografía, estudios complementarios,
la inmovilización lo más estable que se pueda, y ahí se hace a nivel hospitalario, ya no puede haber alternativa, tenemos que fijar e inmovilizar, y el control que lo hará el traumatólogo. Fíjense lo que hablábamos hoy de las lesiones, por qué las lesiones de cadera provocan alteraciones en los nervios vasculares. Se rompe el ligamento redondo, se va hacia atrás y ahí provoca la alteración nerviosa y de los vasos. Acá tenemos el ejemplo del hombro. Este es el signo de la charretera que se suele dar, es muy frecuente. La cabeza del húmero se va hacia adelante, se escapa de la cavidad glenoidea, y estas son ciertas maniobras que se pueden usar para la reducción, pero lo recomendable es que el enfermo se encuentre relajado y que no haya fractura para intentar hacer estas maniobras. Se pone una tela, una venda, una gasa, una camisa, se hace tracción hacia arriba y contratracción hacia abajo, y esto vuelve a la cavidad, siempre y cuando no haya una fractura o no esté muy tenso o muy dolorido el paciente. En el caso de las rodillas son más difíciles, se hacen muchas veces luxación hacia adelante, es muy difícil, hay que ser muy hábil para realizar esta reducción, y generalmente hay lesión del paquete vasculonervioso popliteo. Esto es cómo se hace un yeso, y si se abre este yeso por el medio termina ferulando, y esta es la manera que se evitaría un síndrome compartimental. Yo dejo este yeso en relación al ejemplo que hoy les daba, que el antebrazo se hincha, aumenta el edema, aumenta su volumen, el yeso es rígido, aumenta la presión y provoca la isquemia de los dedos. Entonces, en algunos casos tengo que seccionar el yeso de manera que pueda tener una menor compresión de los extremos del síndrome del compartimento. Otra manera de tracción, ya en manos de los traumatólogos, es la tracción esquelética, cuando no se puede reducir completamente una fractura con acabalgamiento. Mediante a estos procedimientos se va realizando de a poco la reducción de la fractura. Son distintos métodos, pero ya son parámetros del especialista. La pelvis. Lo que hablábamos tanto y tanto miedo le sembré al teórico de la pelvis. Fíjense el anillo perfecto de la pelvis, sus contornos, la relación que tiene el hombre con los órganos, con recto, próstata, vejiga y genitales, la relación que tiene la mujer y los vasos y los nervios que transitan por ella. Por lo tanto, cuando encuentro un hematoma así y una inestabilidad pelviana, tengo que pensar que esos vasos pudieron haber estado lesionados, que esos vasos provocan una hemorragia y que en esa cavidad pelviana puede llegar hasta 3 o 4 litros de sangre. ¿Está? Si no es solamente por la propia fractura ósea. Cuando veo sangre en un meato y todavía no tengo el edema no tengo que esperar que diga acá está la hemorragia, tengo que proceder a actuar sobre la pelvis. Distintas maneras hay. Esa simple sábana atada o más sofisticado. O tal vez un pantalón neumático anti-shock puede ser usado para esto. Otras maneras de fijar desde el punto de vista traumatológico son estos, que se realizan de esta manera. Siempre que veo sangre en el meato,
debo pensar que hay una lesión de uretra. Y antes de colocar la sonda vesical, ¿qué tengo que hacer? Una uretrocistografía, porque si no yo voy a poner la sonda vesical y voy a romper más la uretra. Fíjense, otros métodos de fijación que lo hacen los traumatólogos a nivel del anillo pelviano, a nivel del pubis, en este caso, y a nivel posterior. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Parece que Bueno. parece que Dentro de las fracturas pelvianas puede haber que se abran los anillos, entonces va a provocar lesión de los vasos posteriores, o bien que haya un cizallamiento, o sea que esto ascienda y esto baje, y de esa manera provocan lesión de los, a nivel urológico y a nivel de los vasos que transitan por los anillos obturadores. ¿Qué tengo que mirar en la placa? La indemnidad de este arco y la indemnidad de la parte externa. La indemnidad de las ramas isquiopubianas y la cercanía del pubis con el lado opuesto. Bueno. Vamos a ver.